Herbert West, reanimador. 6. Las legiones de la tumba. Cuando desapareció el doctor Herbert West hace un año, la policía de Boston me sometió a un minucioso interrogatorio. Sospechaban que me callaba cosas, o algo peor, pero no podía decirles la verdad, porque no me habrían creído. Sabían efectivamente que West había estado complicado en actividades que iban más allá de la capacidad de crédito de los hombres ordinarios, pues sus espantosos experimentos sobre la reanimación de cadáveres habían sido demasiado numerosas para poder mantener un perfecto secreto en torno a ellos. Pero la escalofriante catástrofe final adquirió caracteres de demoníaca fantasía que me hacen dudar incluso de la realidad de lo que viví. Yo era el amigo más allegado de West y su único ayudante confidencial. Nos habíamos conocido años antes en la Facultad de Medicina y desde el principio había participado yo en sus terribles investigaciones. Había intentado perfeccionar lentamente una solución que inyectaba en las venas de un recién fallecido. Podía devolverle la vida. Este trabajo requería abundancia de cadáveres frescos y comportaba, consiguientemente, las actividades más espantosas. Más terrible aún eran los resultados de algunos de sus experimentos. Masas horrendas de carne que habían estado muertas, pero que West despertaba, dotándola de una ciega, insensata y nauseabunda animación. Estos eran los resultados usuales, ya que para que volviera a despertar la mente era necesario que los ejemplares fuesen absolutamente frescos y que las delicadas células cerebrales no hubiesen sufrido la más mínima descomposición. Esta necesidad de cadáveres muy frescos supuso la ruina moral de West. Eran difíciles de conseguir, y un día espantoso llegó a apoderarse de un ejemplar cuando aún estaba vivo y en todo su vigor. Un forcejeo, una aguja, un poderoso alcaloide lo convirtieron en cadáver fresquísimo, y el experimento fue positivo durante un instante breve y memorable, pero West salió de él con un alma seca y endurecida y una mirada fría que observaba como una especie de calculadora y horrenda apreciación de los hombres de cerebro especialmente sensible a un físico vigoroso. Hacia el final cobré a West un intenso terror, ya que empezaba a mirarme de esa manera. La gente no parecía darse cuenta de sus miradas, aunque me notaban asustado, y tras su desaparición se valieron de eso para propalar unas sospechas absurdas. En realidad West tenía más miedo que yo. Sus abominables trabajos le hacían llevar una vida furtiva y llena de sobresaltos. En parte era la policía quien le daba miedo, pero a veces su nerviosismo era más horrendo y brumoso, y estaba relacionado con abominaciones indescriptibles a las que había inyectado una vida morbosa, en las que no había visto extinguirse dicha vida. Por lo general, terminaba sus experimentos con el revólver, pero a veces no era bastante rápido. Es lo que ocurrió con aquel primer ejemplar, en cuya saqueada sepultura se descubrieron más tarde huellas de arañazos, y lo que sucedió también con el cadáver de aquel profesor de Arkham, que cometió actos de canibalismo antes de ser capturado y encerrado, sin identificar, en una celda del manicomio de Selfstone, donde estuvo 6 años golpeándose la cabeza contra las paredes. Casi todos los demás resultados que posiblemente subsistían eran producto de lo que resultaba más difícil de hablar, dado que en los últimos años el celo científico de West había degenerado en una manía insana y fantástica, y había consagrado su prodigiosa habilidad a vitalizar no solo cuerpos enteramente humanos, sino trozos aislados de cadáveres o partes unidas en una materia orgánica no humana,
En la época en que desapareció, se había convertido en algo diabólicamente repugnante. Muchos de los experimentos no podrían ser referidos en letra impresa. La Gran Guerra, en la que servimos los dos como cirujanos, había intensificado este aspecto de West. Al decir que el miedo de West a sus ejemplares era brumoso, pensaba sobre todo el carácter complejo de ese sentimiento. En parte, se debía solo al hecho de saber que aún seguían existiendo esos monstruos abominables, y en parte a su miedo al daño corporal que podían infligirle en determinadas circunstancias. La desaparición de estos seres aumentaba el horror de la situación. West solo conocía el paradero de uno de ellos, la lastimosa criatura del manicomio, pero además había un miedo más sutil, una sensación verdaderamente fantástica, consecuencia de un extraño experimento que llevó a cabo en el ejército canadiense en el 1915. En medio de una enconada batalla, West había reanimado al comandante Eric Moreland Chapman Lee, colega nuestro que estaba al tanto de sus experimentos y el cual podía haberlos duplicado. Le había seccionado la cabeza a fin de poder estudiar las posibilidades de vida cuasi inteligentes del tronco. El experimento dio resultado en el mismo instante en que el edificio era barrido por una granada alemana. El tronco se movió de forma inteligente y, por increíble que parezca, tuvimos la seguridad de que brotaron sonidos articulados de la cabeza seccionada que estaba en el fondo oscuro del laboratorio. En cierto modo, la granada fue misericordiosa, pero West jamás estuvo seguro cómo habría sido su deseo de que fuéramos él y yo los únicos supervivientes. Después solía hacer estremecedoras conjeturas sobre lo que sería capaz de hacer un médico decapitado con capacidad para reanimar a los muertos. La última residencia de West fue una venerable casa muy elegante que dominaba uno de los antiguos cementerios de Boston. Había escogido el lugar por razones puramente simbólicas y fantásticas, ya que la mayoría de los enterramientos databan del período colonial, y por tanto era de muy poca posibilidad para un científico que necesitaba cadáveres frescos. Había instalado un laboratorio en un subsótano secretamente construido por obreros traídos de otra región, y en él tenía un gran incinerador para la total y discreta eliminación de los cadáveres, fragmentos y remedos sintéticos de cuerpos que quedaban de los morbosos experimentos e impias diversiones del dueño. Durante la excavación de este sótano, los obreros habían dado con una cierta albañilería extraordinariamente antigua. Sin duda comunicaba con el viejo cementerio, aunque era demasiado profunda para que desembocara en ningún sepulcro conocido. Después de muchos cálculos, West concluyó que debía de haber alguna cámara secreta bajo la tumba de los Averrill, en la que el último enterramiento se había efectuado en el 1768. Yo estaba con él cuando estudió las paredes goteantes y nitrosas que habían dejado al descubierto las palas y los picos de los obreros, y estaba preparado para el espantoso escalofrío que nos aguardaba en el instante de descubrir los secretos sepulcrales y seculares. Pero por primera vez la nueva timidez de West se impulsó a su natural curiosidad y traicionó su degenerada fibra, imponiéndole que dejase intacta la albañilería y la tapa con yeso. Y así permaneció hasta la noche infernal, como parte de las paredes del laboratorio secreto. He hablado del debilitamiento de West, pero debo añadir que era puramente mental e intangible. Exteriormente fue el mismo hasta el final, tranquilo, frío, delgado, con el pelo amarillo, ojos azules y con gafas, y un aspecto general de joven que los años y los terrores no llegaron a cambiar. Parecía sereno incluso cuando pensaba en aquella sepultura arañada y miraba por encima del hombro, o cuando pensaba en aquel ser carnívoro que mordía y manoteaba los barrotes de Sefton. El final de Helber West comenzó una tarde
en nuestro despacho común, cuando alternaba su extraña mirada entre el periódico y yo. Un curioso titular había atraído su atención desde las arrugadas páginas, y una zarpa titánica pareció atraparlo desde 16 años atrás. En el manicomio de Selfstone, a 50 millas de distancia, había sucedido algo espantoso e increíble que había dejado estupefactos al vecindario y perpleja a la policía. A primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos había penetrado en el parque de la institución y su jefe había despertado a los celadores. Era una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios, cuya voz parecía conectada casi ventrílocuamente a un gran estuche negro que transportaba. Su inexpresivo rostro tenía las facciones bien parecidas, hasta el punto de dar la impresión de una belleza radiante, aunque el director se había llevado un sobresalto cuando la luz del vestíbulo cayó sobre él, ya que era un rostro de cera y los ojos de cristal pintado. Debió de sucederle algún accidente atroz a este hombre. Otro más alto guiaba sus pasos, un sujeto repugnante cuya cara azulenca aparecía medio devorada por alguna enfermedad desconocida. El que hablaba pidió que le cediesen la custodia del monstruo caníbal traído de Arkham hacía 16 años, y al serle negada, dio una señal que provocó un espantoso alboroto. Los demonios aquellos golpearon, patearon y mordieron a todos los celadores, que no lograron huir. Mataron a 4 y finalmente consiguieron liberar al monstruo. Estas víctimas, que podían recordar el suceso sin histerismos, juraban que las criaturas se habían comportado menos como hombres que como puros autómatas guiados por el jefe de cabeza de cera. Cuando les llegó ayuda, aquellos hombres y la criatura caníbal habían desaparecido sin dejar rastro. Desde el momento en que leyó el artículo hasta la medianoche, West permaneció casi paralizado. A las 12 sonó el timbre de la puerta y se sobresaltó terriblemente. Todos los criados se encontraban durmiendo en el ático, de modo que fui yo a abrir. Como he contado a la policía, no había ningún vehículo en la calle. Solo vi un grupo de figuras de aspecto extraño, con un gran estuche cuadrado que depositaron en la entrada. Después de gruñir, uno de ellos con voz asombrosamente inhumana: «Correo urgente, pagado». Salieron de la casa con paso desigual, y al verlos alejarse tuve el extraño convencimiento de que se dirigían al antiguo cementerio con el que lindaba la parte de atrás de la casa. Al oírme cerrar la puerta de golpe, bajó West y miró la caja. Tenía unos 2 pies cuadrados y llevaba el nombre correcto de West, con su actual dirección. También traía remitente: Eric Moreland Chapman Lee, 6 años antes, Santa Clara, Flandis. 6 años antes, en Flandis, el hospital se había derrumbado a causa de una granada sobre el tronco decapitado y reanimado del doctor Chapman Lee, y sobre su cabeza separada, la cual quizá había llegado a proferir sonidos articulados. Ahora West ni siquiera se emocionó. Su estado era más espantoso. Dijo rápidamente: «Es el fin, pero incineremos esto». Transportamos la caja al laboratorio, con el oído atento. No recuerdo muchos de los detalles, ya que pueden imaginar mi estado psíquico, pero es una mentira maliciosa decir que fue el cuerpo de Helbert West lo que metí en el incinerador. Entre los dos introdujimos la caja sin abrir, cerramos la puerta y conectamos la corriente, y no brotó sonido alguno de la caja. Fue West quien observó primero que se caía el yeso de una parte de la pared, donde había sido cubierta la antigua albañilería de la tumba. Iba yo a echar a correr, pero él me retuvo. Entonces vi una pequeña abertura negra, sentí una bocanada de viento frío y hediondo, y percibí el olor de las entrañas abominables de una tierra putrescente. No oímos ningún ruido,
pero en ese preciso instante se apagaron las luces y vi recortarse contra cierta fosforescencia del mundo inferior una horda de seres silenciosos que avanzaban penosamente, producto de la locura o de algo peor. Sus siluetas eran humanas, semi-humanas. Se trataba de una horda grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras en silencio, una a una, del muro secular. Luego, cuando la brecha fue bastante ancha, entraron al laboratorio en fila, de uno a uno, guiados por el ser de paso solemne y cabeza de cera, una especie de monstruosidad con ojos desorbitados que marchaba detrás del jefe. Agarró a Helber West. West no se resistió ni profirió grito alguno. Luego se abalanzaron todos sobre él y lo despedazaron ante mis ojos, llevándose sus trozos a la cripta subterránea de fabulosas abominaciones. El jefe de cabeza de cera, que iba vestido con uniforme de oficial canadiense, se llevó la cabeza de West. Al desaparecer, vi que sus ojos azules, detrás de sus gafas, centelleaban espantosamente, revelando por primera vez una frenética y visible emoción. Los criados me encontraron inconsciente por la mañana. West había desaparecido. El incinerador contenía solo cenizas inidentificables. Los detectives me han interrogado. Pero, ¿qué puedo decir? No relacionarán a West con la tragedia de Sefton, ni con eso, ni con los hombres de la caja, cuya inteligencia niegan. Les he hablado de la cripta, pero ellos me han enseñado el yeso intacto de la pared y se han reído, así que no les he contado nada más. Quieren dar a entender que estoy loco o que soy un asesino. Probablemente es que estoy loco, pero podría no ser así si esas condenadas legiones de las tumbas no estuviesen tan calladas. Fin. Helber West, reanimador. Howard Philip Lovecraft.